Primero vamos haciendo conceptos claros. ¿Qué es nefropatía diabética? Doctor, usted. ¿Qué es nefropatía diabética? ¿Qué es nefropatía diabética? Una microalbuminuria por encima del punto de corte. ¿Qué es nefropatía diabética? Una alteración estructural de corazón por el nivel de glicemia. Tú eres expositora. ¿Qué es nefropatía diabética? La presencia de proteínas en orina más una microalbuminuria en un paciente diabético. Ya, eso. Eso. Antes se denominaba nefropatía diabética. Antes la nomenclatura de nefropatía diabética, que ahora se abolió, que ahora es enfermedad renal crónica diabética. ¿Por qué crónica? Porque es de larga evolución. Arranquemos de ahí. La terminología es clara. ¿A qué se refiere como enfermedad renal crónica diabética? Estamos refiriéndonos a dos cosas importantes que hablaron los doctores, que están muy mal hablados, que más se dedicaron a escribir y no a ver al público. Para eso entonces yo vengo y escribo y no les hablo a la pared y no hablo a ustedes. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de nefropatía diabética o enfermedad renal crónica diabética, yo tengo que tener en cuenta lo que es la microalbúmina. ¿Cuál es el corte de una microalbúmina? Menor a 30. Menor a 30 miligramos por decilitro. Entonces, si yo estoy diciendo que tiene 30 miligramos por decilitro en 24 horas, es lo que a mí me va a medir en un paciente. Y la proteinuria, que son dos términos totalmente diferentes, ¿cuál es el corte? 150, otros mencionan hasta 300 miligramos por decilitro en 24 horas. ¿Ya? Ahora, viene de ahí la terminología. Es un paciente de nefropatía diabética o enfermedad renal crónica, es una complicación producida por la diabetes en la cual se presenta una microalbuminuria superior a 30 miligramos por decilitro o proteinuria mayor de 300 miligramos por decilitro en una orina de 24 horas. ¿Ya? Esa es una definición de la nefropatía o de la enfermedad renal crónica diabética. Entonces, yo una vez definido esto, yo tengo que saber qué ocurrió con esto. Entonces, nosotros sabemos que para poder diagnosticar existen dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La tipo 1 que se llama autoinmune, que es producto de deficiencia de producción de insulina por los islotes de Langerhans debido a un proceso genético. Y la diabetes tipo 2 que es adaptativa debido al exceso de consumo de carbohidratos o de glucosa a través del tiempo que lleva a una deficiencia de producción de insulina. En términos totalmente diferentes, no vamos a entrar en eso porque no es el caso, y que estas complicaciones llevan a algo que se llama hiperglicemia. ¿A qué denominamos hiperglicemia? Doctora, la que tiene la pluma en la boca. Doctora, usted, ¿qué es hiperglicemia para usted? El aumento de glucosa en sangre mayor a 100 miligramos. ¿Quién sabe? El aumento de glucosa mayor a 140 miligramos por decilitro. Existen dos terminologías. Si es un paciente diabético o es un paciente sano. Si hablamos nosotros de un paciente diabético, en ayunas nosotros tenemos que tomar y postprandial las tomas. Si es en ayuna, habitualmente mayor de 140. Si es postprandial, mayor de 160. Ahora, entonces si nosotros hablamos de una hiperglicemia, estamos hablando que es un paciente que está manejando por encima de los cortes habituales, ¿verdad? Y si estamos hablando de una hiperglicemia, hablamos de aquel típico paciente que es diabético, que no quiere tomar la medicación y que maneja glicemia por encima de 400. Entonces
Entonces, definido hiperglicemia. Esta hiperglicemia, ¿qué le lleva en el paciente? ¿Qué lleva a formar? Fisiológicamente, la glucosa en la luz del vaso genera un estrés oxidativo. Es tóxica, el exceso de glucosa en el cuerpo. Es tóxica a tal punto que el cuerpo genera un mecanismo de compensación. ¿A qué se llama con eso? Mecanismo de compensación significa que si yo tengo un exceso de glucosa en sangre, tengo que ver dónde la puedo administrar. ¿Ya? Y estamos hablando de que ya no podemos ingresarla al músculo porque el paciente pasa 8 horas sentado, no hace actividad física y no se quema la glucosa. Ya no podemos meterla en el hígado porque el paciente tiene un hígado graso. No la podemos transformar en macromoléculas como pueden ser el HDL o el LDL para consumo y por ende anda circulando. Entonces el siguiente mecanismo compensador es la unión o ligamiento a proteínas. Entonces esto genera una oxidación, esto es bioquímica, que no creo que se recuerden, si no se acuerdan ni de clínica, pero bioquímica. Y no se ríen, que eso le va a pasar factura con el año. Se los digo yo. Porque los que van a estudiar afuera lo van a coger, pero de atrás para adelante. Porque esto es medicina fuera del país. Entonces, produce un proceso de oxidación. Esta oxidación hace que la molécula de glucosa cambie su estructura. ¿Ya? Y forma dos bases. La hiperglicemia va a formar una base denominada base de Smith. Es la primera base conjugada como una proteína, es decir, una molécula de glucosa más una proteína. Es una base que, hablando de tiempo, se da en horas o en días. Es decir, aquel paciente que recién está haciendo hiperglicemias, que no es diabético, que no tiene la más puta idea que es diabético, pero está haciendo esto. Y hace algo que se llama bases de Smith. La base de Smith es la conjugación de una glucosa oxidada con una proteína. Y se conjugan. Entonces aquel paciente que ustedes van a ver que tiene glicemia basal 90 y que postprandial llega a 160 y no es diabético. Pero vas al médico, vas donde usted le dice, esto es normal, sí, porque está haciendo el mecanismo compensador. Y el siguiente mecanismo, son las bases hoy se me fue el nombre. Bases A, bases Adamoris, bueno, algo así. Se me fue el nombre, me dio un lapso. Las bases A, que son las bases de Adamoris, algo así, no me acuerdo el nombre, les voy a mentir. Estas bases son bases doblemente conjugadas, es decir, que este proceso pasó de días y horas a meses. Y es una glicolización avanzada con doble puente, que le llaman. Que de aquí para acá es reversible. De aquí para acá es irreversible. Es irreversible. Entonces, estos procesos de meses que nosotros vemos son los que nosotros estudiamos, como es la hemoglobina 1 glicosilada A. Porque eso es lo que nosotros medimos cuando el paciente tiene meses de evolución. Entonces, este elemento de base A va a formar dos elementos, uno glio-oxidación y uno carboxi-oxidación. Y estos son los denominados elementos glicosilados avanzados.
Esto es lo que pasa cuando el paciente tiene hiperglicemia por meses. O sea, el corte lo vimos. Entonces, este paciente, su papá, su mamá, su tío, su familiar, su novio, genera hiperglicemias importantes, va a generar ya este tipo de bases que lleva a la formación de elementos glicosilados avanzados. Inclusive se habla que la hemoglobina glicosilada es un elemento de glicosilación avanzada, ya irreversible, que tiende a bajar producto de la pérdida de estos dos elementos a través de la orina. Entonces, una vez formados estos productos de carbonización avanzados, de glicosilación avanzada, va a venir la segunda fase. Estos agentes de glicosilación avanzadas van a ir a depositarse en receptores, que son receptores de glicosilación de elementos glicosilados avanzados, o denominados por algunos autores receptores Rager. Estos receptores Rager están predominantemente en toda la economía del cuerpo: nervios, vasos, retina, riñón, corazón, pulmón, porque ahora se habla inclusive de una lesión pulmonar por la diabetes, fibrosis pulmonar diabética. Entonces, estos receptores Rager son los que se van a unir a los elementos de glicosilación avanzada y son los que van a saturar estos elementos. Y una vez unidos, forman el siguiente puente a la activación de un estrés oxidativo. Forman radicales libres, forman activación de oxidación y reducción, y los cuales van a hacer a la vez activación los siguientes elementos, y por eso que vemos nosotros en la literatura que dice la activación de la proteína peptidasa C a través de un evento de oxidación y reducción producido por el NOS. Se hace activación de las vías de la hexantina, se hace activación de la formación de las interleuquinas, y todos estos procesos inflamatorios son producidos por la unión de estos componentes. Y entonces es aquí donde se diferencia las diferentes patologías. Hasta aquí es todo lo que ha producido la glucosa. Y de aquí se diferencia parte la formación de la activación de oxidación-reducción de radicales libres, hace que formen las diferentes complicaciones: retinopatía diabética, nefropatía diabética, cardiopatía diabética y todas las complicaciones vasculares diabéticas que se puedan presentar, producto de la unión de estos receptores. Entonces, esto va a llevar a la formación de interleuquinas, prostaciclinas y todo lo que tenga que ver elementos inflamatorios, inclusive factor necrótico tumoral alfa, que está ya hablado también en algunos textos, que es el cambio de muchas veces de la modulación de estos procesos proinflamatorios. Entonces, regresamos al riñón. ¿Dónde están estos receptores Rager? Especialmente en los podocitos. Se encuentran en la unión de los pedicelos, que son activados en el momento de aumento de los procesos de glicosilación avanzada. Ahí se activan y se van a la superficie para generar posteriormente su conjugación. Esto hace que haya un cambio estructural primero podocitario, es decir, primero se desprende el podocito, y luego que se desprende el podocito, estos elementos siguen acumulándose, pero ya no a nivel podocitario, sino de la membrana basal glomerular. ¿Ya? Y ahí comienza toda la historia de la nefropatía diabética que aquí los doctores escribieron. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hago un test screen para un paciente para poder diagnosticar la nefropatía diabética? ¿Cuál es mi test screen? Es sencillito, ya lo vimos ahorita. ¿Qué pedirían ustedes para definir que un paciente tiene nefropatía diabética? Uno, alcen la mano. Es bueno hablar en grupo. Alcen la mano. Un examen de orina, glucosa y un examen de sangre para ver la microalbumina. Ya, no. Pide control de la glicemia. Si yo tengo un control para hacer un test screen, yo digo, tengo
glucosa basal, que es la glucosa en ayunas, glucosa postprandial, que es la glucosa después de ingesta, hemoglobina glicosilada, ¿ya? Y pido proteínas y microalbúmina en orina de 24 horas. Ese es mi test GRIN para poder definir si el paciente tiene o no una nefropatía diabética. ¿Y evalúa la función renal? Ya le evalúas cuando ya el paciente está afectado. Ya deja de ser una enfermedad renal crónica diabética para transformarse en insuficiencia renal crónica diabética. Puedes pedirla, pero realmente mi objetivo ya no es llegar allá, porque ya el paciente se va a diálisis. Va para allá. Entonces yo primero, ¿qué digo? El paciente tiene mal control metabólico porque tiene glicemias altas, glicemias postprandial alta, hemoglobina glicosilada mayor de ¿cuánto es la hemoglobina glicosilada? 7. ¿Ya? Y digo, el paciente tiene mal control metabólico y va para nefropatía diabética porque le encontré 400 miligramos de microalbuminuria. Proteinuria no tiene 150, pero tiene 400 miligramos en proteína orina de 24 horas. Entonces digo, este paciente es nefropatía diabética y tengo que tratarlo. Entonces, una vez producidos estos procesos o estos cambios estructurales, funcionales, es la división en la cual ustedes la hablaron los doctores aquí, que se clasifica en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 5, que inclusive ciertos autores no lo consideran porque, por dos cosas. Justo conversábamos con el grupo anterior, el fin de semana estuve en Colombia, invitado como expositor. Yo me gusta mucho lo que es la parte metabólica y había, la exposición era acerca de los nuevos activadores de los receptores Rager o bloqueantes de los receptores Rager, que son un fármaco que va a venir de aquí a futuro, que evita las complicaciones en los pacientes diabéticos, no solamente la nefro, sino también todas las complicaciones microvasculares, ¿ya? Porque antes se creía que la lesión era producida por la microvasculatura, no, y ahora se define que es producido por este proceso de activación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Es lo que yo les explicaba ya. A ver, si yo digo que la evolución, ¿ustedes cómo aprendieron la evolución de la nefropatía diabética? ¿A los cuántos años se debe presentar una nefropatía diabética? De 1 a 2 en diabéticos tipo 2 y 5 años en diabéticos tipo 1. Y si yo te digo que es mentira, porque para mí es mentira. Y se los voy a demostrar como se lo hice ese día, el fin de semana. Resulta que el doctor tiene una obesidad mórbida grado 3 y no es diabético. El doctor tiene pérdida de podocitos por su obesidad propiamente. ¿Cuántos años tiene? 23. 23 años. A los 23 años él tiene obesidad grado 3. Resulta que a él lo diagnostican a los 32 años de diabetes, porque se fue a la rural, se casó y termina siendo diabético tipo 2. Recién diagnosticado. Ojo, de aquí a acá, la pérdida de podocitos es alta. Entonces yo no voy a esperar que él con 32 años, esperar a 5 años, es decir, a los 37, ¿será que puede tener nefropatía diabética? Mentira. Desde aquí ya la tiene. Y está demostrado. Pues yo le hice un estudio hace 6 años antes que llegué aquí a Ecuador, en pacientes aquí, aislados. Pacientes no diabéticos presentan como obesidad mórbida, grado 1, 2 y 3, tienen presencia de podocitos en la orina, inclusive proteinuria. Y el paciente no lo sabe. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar que con 32 años el paciente siendo diagnosticado diabético le voy a decir, tome metformina, señor, porque le va bien, le va a ir muy bien? Y resulta que yo espero a los 40, 37, 40 años que él vaya a tener una lesión por ahí diabética. No, él ya tiene su compromiso. Y por eso es que algunos autores en la actualidad te dicen que ya la retinopatía diabética no se asocia con la nefropatía. Por esto.
Porque en antes el libro te decía, la nefropatía diabética va de la mano con las complicaciones vasculares y con la retinopatía. Es decir, yo lo estudié así. Es decir, que si el paciente tiene retinopatía diabética, tiene problemas de nefropatía diabética. Eso es falso. Es por esto. Entonces, ¿cómo tú sabes que un paciente con obesidad mórbida tiene proteinuria? Sencillo, le pides orina 24 horas. Microalbuminuria y proteinuria. Y les apuesto que aquí entre ustedes háganse un control de proteína y la tendrán alta. Se los apuesto. ¿Por qué? Porque la pérdida de proteína depende mucho de la ingesta. ¿Quiénes comen carne todos los días aquí? ¿Quiénes toman lácteos todos los días aquí? ¿Quiénes comen embutido todos los días aquí? Bueno, pero comen una alta carga de proteína, primero animal, porque también viene la carga de proteína vegetal. Son dos proteínas diferentes. Y vamos a demostrárselo. Que un ejemplo, ¿quién no come el arroz, menestra y carne asada? El arroz es un carbohidrato. La menestra es una proteína. La carne es una proteína. Y tras eso te metes todavía más una gaseosa. Y para ser bueno, porque bueno, una de litro. Porque voy bien comido. Entonces el estudio que yo hice revela que el paciente tiene un alto índice de consumo de fósforo, ácido úrico y glicemia y carbohidratos. Que no es lo mismo intolerancia al carbohidrato que diabetes. Son dos cosas totalmente diferentes. Intolerancia al carbohidrato es al inicio de la activación de los elementos de deformación o pérdida de la producción de la insulina. Que el paciente no lo ve. ¿Y cómo se los voy a demostrar yo? El paciente, y ustedes den cuenta que cuando ustedes no comen les da sueño, como el doctor de Alfonso. Le da sueño. Eso es intolerancia al carbohidrato. Eso es intolerancia al carbohidrato. Te da sueño. Y cuando comes tú dices, ay, estoy activo, estoy feliz. Y que comido pienso mejor. Eso es intolerancia. Yo también había escuchado la teoría de que, o sea, cuando nosotros comemos y tenemos una gran carga hormonal a nivel cerebral, en sí o sea, cuando el mecanismo es, o sea, a nosotros nos da sueño porque estamos comiendo un exceso. No, o sea, la teoría que usted nos dice es que cuando nosotros comemos en grandes proporciones, normalmente nos da menos sueño. Pero yo no puedo explicar cómo había leído, pero yo no, entendí. es al revés. Eso se llama efecto postprandial, lo que tú estás hablando. Es el efecto, y no es producido por la ingesta de carbohidratos o los cambios de molaridad, es producido por el flujo vascular. Entonces, es decir, un ejemplo, el flujo vascular aumenta en el estómago cuando tú comes y disminuye el flujo cerebral. Por ende, a ti te da sueño después de comer, no por la carga hormonal. ¿Ya? La intolerancia al carbohidrato es por la deficiencia de. Es como que yo al drogadicto no le dé droga. Está desesperado. Es lo mismo. Entonces, la intolerancia a ti, el cerebro te dice, necesito carbohidratos. Me apago porque necesito carbohidratos. Y te da sueño. Entonces, tú sales de aquí de la clase, te tomas una Coca-Cola y te activas. Pasan 2 horas, pasan 2 horas, 3 horas y te vuelve a dar sueño en otra clase. Sales de esa clase y te pegas otra Coca-Cola. Y te vuelves a activar. O te tomas un Red Bull o te tomas una bebida energizante. Entonces, a eso se llama intolerancia al carbohidrato o intolerancia a la glucosa. Entonces, lo que te está diciendo tu cuerpo es que necesito glucosa para estar despierto. Si no tengo glucosa, me apago. Pero si yo tengo reservas de glucosa, nosotros tenemos reserva de glucosa. El primero en activarse es el glucagón, que está en la zona hepática.
Y el segundo efecto en activarse como mecanismo compensador de energía es la producción del tejido graso. La transformación de las macromoléculas de triglicéridos, colesteroles y transformarlos en ácidos grasos libres para poderlos activar en glucosa. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les explicaba. Y este paciente que tiene obesidad mórbida resulta que es un paciente que viene desde la infancia obeso. Una preguntita. Yo había leído que cada paciente obeso, sobre todo, viene acompañado con hiperglicemia. O sea, Con hiperglicemia. O sea, ya tiene como diabetes en sí. Pero no muy alta. Pero No. viene acompañado con No, lo que tiene es intolerancia. Es lo que te estoy diciendo yo, es el mecanismo compensador. No tiene diabetes, porque ese es el problema del error de ustedes. Ustedes cuando miden a un paciente sano solo le miden glicemia en ayuna. Resulta que el paciente tiene más de 8 horas en ayuno, porque justo ese día puta, le iban a tomar examen. Y es el típico paciente obeso. Sí, yo manejo muchos pacientes con síndrome metabólico, porque me gusta. Y me tocó aprender nutrición. Me tocó aprender manejo de paciente diabético, porque yo manejo de paciente renal. Me tocó aprender hipertensión y cardiología, para poder entender por qué se producen las complicaciones. Entonces, el paciente lo que tiene, el paciente obeso, que menciona el doctor, no es diabetes, está teniendo picos hiperglicémicos. Y por eso es que cuando tú le dices al paciente, señor, le voy a tomar una glucosa basal, justo ese día se van a hacer más de 10 horas de ayuno, y te sale la glicemia de 90. ¿No? Este señor está muy bien. Pero resulta que le dices, vaya y desayune lo que habitualmente ustedes desayunan ecuatoriano, arroz, bolón, patacón, 2 huevos fritos, una taza de café. Y por ahí un vaso de jugo con harta azúcar. Y regrese a la hora. Resulta que a la hora te llega a 200. Entonces, ¿qué tú mides ahí? Mides la glicemia de ayuna y el efecto de producción de insulina. Eso es lo que tú vas a medir. una carga de insulina. Eso. Es el famoso test de las 75 gramos de glucosa que están en los libros. ¿Y glucosa y glucosa? No te va a salir alta, porque está en las bases las bases de Smith están activadas. Entonces yo cojo, capto la proteína y la desdoblo porque vuelta la consumo. Cojo, caja la proteína y vuelta la desdoblo. Y resulta que como el paciente es delgado o va creciendo en obesidad, ¿ya? Entonces esta glucosa en exceso, pum, se va al tejido adiposo. Pasa para allá, pasa para allá, pasa para allá y no la puedes captar. Pero sí postprandial. Ahí la captas, pum. Entonces tú tienes intolerancia al carbohidrato. Y es el típico paciente gordito que comienza a tener hipersudoración, que comienza a tener agotamiento físico, que comienza a tener lagunas mentales, como yo siempre le digo, sí, es verdad, y tiene un trastorno que se denomina trastorno de desatención, así se llama, desatención. Es decir, tú estás leyendo y pum, pasa una mosca. Se fue. Es en serio, no es broma. Es en serio. Yo tengo un sobrino, y ahorita tiene 16 años, va a cumplir 17 años, y mi sobrino es así. Yo llegué a Buenos Aires, mi hermana que sí, que este muchacho es bruto, que no estudia, que... Entonces mi sobrino era gordito, bien gordito. Y yo le decía, yo para esto ya venía estudiando esta vaina, y yo le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Les ha hecho un control de glicemia al bebé? No, porque ¿cómo va a ser un niño va a tener diabetes? Si hace un año se le hizo y no estaba normal. ¿Cómo le hicieron? Entonces yo le hice el control basal, postprandial, en café, en almuerzo y merienda. En merienda llegaba a 200 de glicemia. O sea, se puede evitar eso. Si lo evitamos, ya no va a generar lo que O sea, no es que lo que tú estás es preveniendo la obesidad, porque es el puente para la diabetes. O sea, sí, y vamos a eso, porque mi hermana es licenciada, es licenciada en diálisis, y el niño, vamos, porque yo no me gusta pediatría, el niño es el típico que te pide de comer. Y quiero el café, y quiero el postrecito, y quiero el caramelo, y quiero esto. Pero el niño
y hablo de mi generación, nosotros jugamos pelota. Nosotros hacíamos interacción con otros niños. Quemábamos la glucosa que tragábamos. Ahora no. Entonces, niño, ¿qué te pasa? Jugando play, jugando en la tablet, chateando, y no hace actividad física. Entonces, ¿qué estamos generando? Niños con pobre masa muscular, deficiencia ósea, porque tenía mi sobrino osteoporosis, deficiencia muscular, hipotrofia muscular, y teníamos niños Popeye, hinchados. ¿De qué es lo que hicimos? Suprimirle los carbohidratos. Y bajó así. Al mes era hinchado. Al mes bajó, pero full. Como dice, yo siempre me río, veo las noticias en Ecuador y se sale una propaganda de un rebambeño que dice, su hígado estaba hinchado. No sé si han visto. ¿Cómo se llama? Epadol, creo que es. Toma Epadol y yo la voy a mi mujer. Se echó presa global para que tu paciente vaya de golpe. Mi esposa es nutricionista. Compra esa hueva para que tus pacientes bajen de golpe. Entonces, te das cuenta de que este tipo de pacientes desde la infancia ya tienen compromiso. Y peor llegar a la adultez. Y si tienes un obeso de la infancia, hay 5 tipos de grasa, de acuerdo a su coloración. Y las más dañinas son la grasa parda y oscura, que son de la infancia. Es como cuando uno va a hacer los que miden las capas de la tierra. Mientras más profunda la capa es más rica en, qué sé yo, oligoelementos, digamos así. Así mismo, mientras más la grasa sea más oscura, es más dañina y difícil de poder bajar. Por eso es que un paciente obeso desde la infancia es difícil que baje, a menos que haga actividad física y haga disminución de los carbohidratos. Entonces, vamos con mi sobrino. Mi sobrino en la actualidad mejoró. Claro, está delgado, tiene actividad masa muscular, mejoró la osteoporosis, porque muchas veces los pediatras acá no medimos eso, no miden, y te lo doy por fe, porque mi sobrino lo veía un pediatra cada 3 meses, cagado, que era lo peor, y no se percató de esto. Es que el niño va a crecer, va a pegar su estirón, chucha, pero si estoy viendo que es un paciente obeso, que tiene una obesidad mórbida, que ya llega a obesidad 3 y es un infante, chucha, no va a decir que el estirón va a crecer, pues. Es peor, pues. Porque hay 3 clases de metabolismo. Metabolismo de la infancia, en la cual es un metabolismo de consumo, hiperconsumo. Metabolismo del de ustedes, que ya están en esta actividad, que es un metabolismo de consumo y de agregación. ¿Qué es agregación? De formación. Formación de masa muscular, formación para las hormonas, formación para la gestación. Y el tercer metabolismo es el de ahorro, el de la vejez. Es como cuando ustedes dicen, yo cuando quiera ser viejo voy a ser millonario porque voy a ahorrar mi plata. Lo mismo pasa con el metabolismo. Entonces, si ustedes tienen la misma hábito alimenticio desde la infancia, desde la actualidad, pasado la 4ª década de la vida, otros dicen de la 3ª década, el metabolismo cambia. Y por eso que uno dice, pero si yo de muchacho estudiante de medicina era flaco, dice, me casé y me engordé. Mentira, tu metabolismo cambió. Pero sigues teniendo los mismos hábitos. Te vas los fines de semana, te pegas tu chupa, te llegas Pluto a tu casa, pegas el arroz medio entre carne asada y al siguiente día te pegas un puto encebollado con una cola bien helada para levantar los ánimos. Es la realidad. Esa es la realidad del ecuatoriano. Por eso es que le hablábamos en el Congreso, le explicaba al público. Es por eso que es beneficioso aquí en Ecuador ponerse un centro de diálisis, porque el 70% de los pacientes van a ser dialíticos. Entonces, la cartera de servicio del Estado no le interesa que un paciente crónico viva 10 años, 20 años. Le interesa que se muera a los 5. No le interesa la prevención. Porque si se muere a los 5 ya, ay, pues puta, se murió este hijo de puta, no le pago hasta los 20 años de vida. Es la realidad. Colombia ya cambió esta idiosincrasia. Colombia sí tiene la sobrevida de un paciente de diálisis de 20 años. Acá es de 5. Por
Porque el paciente no se lo educa. Y cuando se lo educa es que el doctor es bravo. El doctor es estricto. Chucha, pero mira cómo está. Mira la diferencia, el de allá con el mío. Entonces, esa es la realidad a nivel latinoamericano, a nivel Ecuador. Entonces, nos fuimos un poquito del caso, pero con esto quiero decir que el paciente diabético, el diagnóstico es sencillo. Yo lo puedo diagnosticar, ustedes como médicos lo pueden diagnosticar y lo pueden definir y tildar. Entonces, para esto se crearon, no está en los libros, se crearon algo que se llaman factores de predisposición. ¿Qué son los factores de predisposición? Es decir, aquel factor que favorece que el paciente termine siendo nefropatía diabética. Es el mismo paciente diabético que resulta que es obeso, parte de ahí. ¿Qué significa obeso? Inclusive hay obesidad 1, 2 y 3. O otros mencionan sobrepeso. Esto no está en los libros por si acaso. Otro factor de predisposición, fumar. Otro factor de predisposición, bebedor. Otro factor de predisposición, hipertenso. Otro factor de predisposición, paciente genético. Estamos hablando del diabético tipo 1, que tiene mal pronóstico. Y otro factor de predisposición, que el paciente tenga dislipidemias. Y ahora se lo sumó fósforo, ácido úrico y se me olvidó otro. Eran 3. Fósforo, no, otro, pero el fósforo, ácido úrico y uno adicional. Entonces, estos factores de predisposición para un paciente diabético va a llevarlo a una nefropatía diabética. ¿Ya? Va a llevarlo a una nefropatía diabética. Entonces, es lo que nosotros tenemos que trabajar con el paciente. Si el paciente es obeso, decirle, señor, deje de comer, tiene que hacer un hábito alimenticio para tratar de bajar los problemas. ¿Ya? Si es bebedor, fumador, tiene que dejar de beber y fumar. Si tiene hipertensión, controlar la hipertensión arterial. Si es genético, pues bueno, tengo que cambiar las dosis de insulina, porque ahora en Colombia estuve en la asociación de diabetes y veo que ahora los esquemas cambiaron para ellos. Utilizan insulina rápida, intermedia y lenta. Un esquema que yo nunca lo había visto, pero que los pacientes lo saben manejar muy bien. Y fue otra de las cosas que voy a ir para allá porque necesito aprender esa vaina. Y las dislipidemias o los oligoelementos elevados en sangre. ¿Ya? Ahora, resulta que el paciente diabético, ya después que hemos visto los factores que me llevaron al proceso inflamatorio, viene el siguiente mecanismo, que es el mecanismo hemodinámico. El mecanismo hemodinámico es la activación de la vasoconstricción arteriolar, especialmente vasodilatación arteriolar de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Qué hace o cuáles son los mecanismos que activan la vasodilatación, especialmente los elementos proinflamatorios? ¿Verdad? Interleuquinas, prostaciclinas, todo lo que genere vasodilatación. ¿Y qué me va a llevar a la activación de la vasoconstricción eferente, especialmente la angiotensina tipo 2? Que es activada, algunos autores antes se pensaba que era por un mecanismo compensador, no. Ahora se habla mucho de que son los mismos activación de los receptores de localización avanzada al unirse con el receptor Rager, activan indirectamente la activación de la angiotensina, de la renina-angiotensina para poder ejercer este evento. Entonces, ¿qué pasa? Genera glomerulomegalia. ¿Ya? El paciente genera glomerulomegalia.
como el paciente no le interesa cuidarse, resulta que sigue filtrando glucosa. Y ustedes saben que la glucosa es hipo, iso o hiperosmolar. Hiperosmolar. Entonces, si es hiperosmolar, en la filtración hacia la cápsula de Botman, ¿qué va a hacer? ¿El agua hacia dónde se va a ir? Hacia el túbulo, ¿verdad? Entonces, por eso es la característica que el paciente diabético termine haciendo poliuria, especialmente nocturna, porque es donde nosotros no vemos al paciente. Y es lo que yo les digo, yo siempre les doy la charla. Yo digo que el paciente, nosotros nos preocupamos por la postprandial en la mañana y en ayunas, se acabó, pero no vemos la glicemia nocturna. Y es lo que yo lo demostré con mi sobrino. La glicemia nocturna es donde más tú vas a encontrar elevado, porque es el paciente que hace en escalón. 90, 120, 160, 200. Y resulta que tomaste la metformina en la mañana. Y acá estás tomando una metformina en la noche de 500, pero estos 200 no bajan a 90. Termina bajando a 110 o 120. Y el paciente por la noche comienza a orinar. Entonces el paciente, es que doctor, yo voy a orinar muy seguido en la noche. Es por eso. Porque no nos percatamos por la glicemia nocturna. Nos percatamos por la glicemia. Es que el típico neurólogo dice, es que por la noche no come, doctor. Sí, pero la dejas alta, pues. Y el que está trabajando es el riñón. Está fregando el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Genera glucosuria. Al generarse la glucosuria, como ustedes saben, el SGLT2 tiene un índice de saturación, ¿verdad? Alguien estuvo en la charla con nosotros, creo que fuiste tú, ¿verdad? Los residentes todavía recién estamos viendo solo el túbulo contorneo proximal y llevamos como 6 clases. Que ustedes lamentablemente no lo pueden aprender porque están en pañales. 6. Entonces, ese SGLT2 tiene un índice de saturación de captación, así se llama. Este índice de saturación es 180 gramos por decilitro minutos. Es decir, es la capacidad que yo tengo para absorber la glucosa con el sodio, ¿ya?, en una unidad de tiempo. Y como esto, por lo general, el paciente maneja 400 de glicemia y estoy eliminando a través de la orina los 400 miligramos, el SGLT2 no avanza a absorber toda la glucosa del túbulo y se filtra. En el siguiente segmento, que es la asa de Henle y en el túbulo contorneo proximal, esta glucosa es hiperosmolar y arrastra el agua. Ese es el componente por lo que hace la poliuria. Pero resulta que los túbulos intentan absorber esa glucosa, porque no es fisiológico. Y en el intento de absorber la glucosa generan destrucción celular tubular, ¿ya? Y hacen pérdidas de proteínas. Entonces tenemos proteínas y tenemos albúmina, que es la que se pierde. Y por eso es que nosotros tenemos que pedir microalbuminuria para definir si es la albúmina y proteinuria para definir qué tipo de proteínas tubulares también se están perdiendo. Me hago dar a entender, ¿verdad? Y entonces lo que a mí me interesa saber es la microalbuminuria más que la proteinuria, ¿ya? Entonces, una vez dicho esto, yo defino que el paciente aquí está generando poliuria, está generando glucosuria, está generando glomerulomegalia el paciente, y al generar glomerulomegalia en el paciente y activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el paciente se predispone a la hipertensión arterial. El paciente diabético se termina siendo hipertenso, producto de la activación del SARM. ¿Ya? Y a este mecanismo se asocia la obesidad que ya le hablamos. Es lo mismo que yo les decía, no es lo mismo regar mi jardín con mi manguerita de jardín y regar 10 jardines. Necesito más manguera y más presión de agua. Predispone más a la hipertensión, más al daño glomerular, más a la glomerulomegalia.
Entonces, en el tratamiento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en un paciente diabético? Nefropatía diabética. Controlar la glicemia y la hipertensión. Ya, controlar la primera causa es la agente causal. ¿Cuál es el agente causal? La diabetes. Entonces, la glucosa basal tengo que tenerla en niveles adecuados, por debajo de 110, 120. La glucosa postprandial por debajo de 150, esto está mencionado en la literatura, por debajo de 140. La hemoglobina glicosilada en 7. Ese es mi objetivo. Sea con hipoglicemia oral o sea con insulina. ¿Cuál es mi siguiente objetivo? ¿Cuál es mi siguiente objetivo? Controlar la presión arterial, la hipertensión arterial. Como sé que esta es dependiente del SAR, tengo que bloquearlo. Entonces le doy ¿qué? Un IECA, un ARA2. ¿Verdad? ¿Cuál es mi siguiente objetivo? Antes de, ya vamos para allá. Proteinuria y lactoalbuminuria. Necesito controlar la proteinuria. Entonces, para controlar la proteinuria, yo tengo que controlar primero la glomerulomegalia. Entonces, bloqueo el SAR, acá se abre la llave, disminuye la glomerulomegalia y comienzo a utilizar unos inhibidores de reabsorción de SGLT2, como muchas veces son los inhibidores SGLT2. Bloquean la reabsorción y por ende toda la glucosa se pierde. Se abre la llave y se pierde. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces, disminuir la glomerulomegalia. Aparte que el SGLT2 tiene 3 funciones principales. Endotelial, que mejora el proceso proinflamatorio endotelial de la glucosuria, y a nivel del cardiomiocito estabilizar el cardiomiocito que está con hipertrofia. Según mi otro objetivo son las dislipidemias. Tengo que controlar las dislipidemias. Entonces doy estatinas que me ayuden a controlar la glicemia. ¿Ya? ¿Qué otro objetivo yo tengo en el paciente? Y ahí sí entro en lo más valioso, en los hábitos alimenticios.Amos si un paciente que está perdiendo proteínas por la orina, yo tengo que bajarle la ingesta de proteína. 0.8 gramos por día. Esto es lo que yo le voy a dar a un paciente. No un gramo por día, 0.8 gramos por día. Porque ya lo trato como una enfermedad crónica. Tiene que tomar líquidos, tiene que restringir carbohidratos de acuerdo al requerimiento calórico. Eso ya es para nutrición. O sea, de acuerdo al gasto calórico que tenga el paciente, por un ejemplo, no le voy a restringir a un paciente como ustedes, que es diabético, que pasa 8 horas sentado, vagando, comiendo, a un paciente del campo. El paciente del campo tiene mayor gasto calórico. Entonces, es donde nosotros tenemos que evaluar qué vamos a hacer con el paciente. ¿A dónde lo vamos a redireccionar? Si es fumador, tengo que evitar que fume. Si es bebedor, tengo que indicarle que deje de beber para evitar las complicaciones posteriores. ¿Ya? ¿Qué más tengo que ver yo en el paciente diabético? Doctora, usted que está escribiendo, ¿qué más tiene que ver en el paciente diabético? El nivel de glucemia, Ya está eso. La tensión arterial, el de hiperpotasemia. ¿Hiperpotasemia? Hiperpotasemia, sí. Controlar la hiperpotasemia. ¿Y cómo va a controlar la hiperpotasemia? ¿Por qué se produce la hiperpotasemia en un paciente diabético? Explícame. La próxima vez que te vea con el teléfono te boto de la clase. Es en serio, porque no tengo la cara de cojudo estar parado acá gastando mi tiempo con ustedes. Yo soy bien hijo de puta y ustedes me conocen que me estoy recién.
Me molesta eso. Eso es una falta de respeto. Si más te interesa la charla, doctor, deme permiso que estoy hablando, tengo que enviar un mensaje, listo. O pídame permiso, voy al baño, pero no hagas eso. Eso es una falta de respeto. Sea para mí o sea para cualquiera de tus compañeros que esté parado acá hablando. ¿Sí? Y van para todos, no solo para ellos, porque he visto algunos con el teléfono en la mano. ¿Qué más tengo que ver en un paciente diabético? Si es insulino resistente. Insulino resistente. ¿Por qué le definirías como insulino resistente? Que no, o sea, que no responde la insulina. ¿Ya? Que no responde a la insulina. Yo digo que todos los pacientes responden a la insulina. Pero ya va a haber más complicación, ya su cuerpo ya no va a absorber como la insulina, sino que ya se va a comenzar a... No, lo que pasa, a ver, yo les digo la verdad, lo que pasa es que aquí no saben manejar al paciente con insulina. Tienen malos esquemas. ¿Ya? Y yo, por ejemplo, yo te puedo decir que un paciente que tú estás mencionando que es resistente a la insulina, que vi 3 pacientes ese día que fui a la asociación, pues mi esposa es asociada ya, yo no, yo recién me voy a asociar, vi que manejaban un esquema con insulina rápida, intermedia y lenta. El paciente mantenía una hemoglobina glucosilada de 7 y es un ecuatoriano, que es para variar, que va a Colombia a hacerse atender porque lo manejan con ese tipo. Manejan esquema de la lenta a la mañana, a 10 de la mañana le ponen la rápida, a las 12 le ponen la intermedia y terminan con la rápida y la intermedia. El paciente se hace 5 pinchazos en el día. Paciente responsable. Sí, porque... 5 pinchazos en el día. Y están sacando algo que se llama, ya nosotros sí lo vimos una vez, Bayer lo sacó en un cinturón de insulina. ¿Y la bomba de insulina? Sí, pero no tuvo efecto, porque el paciente terminaba haciendo hiperglicemias severas debido a que la regulación, esa es otra cosa, que no es lo mismo la control capilar que el control central. Y tuvieron complicaciones. Bayer sacó un cinturón de insulina que fue muy bien. Mi mamá fue uno de que estuvieron en el estudio y le fue muy bien. Mi mamá tomaba metformina, hizo enteropatía diabética por mala absorción de la metformina a largo tiempo, hipertrofia biocitaria que hizo, casi hace un adenoma biocitario, entonces se cambió. Y ese es el típico paciente acá en Ecuador, que no tenemos idea, y le damos metformina y el paciente dice, doctor, tengo diarrea. Señora, tome la pastilla, porque así yo escuchaba. Tome la pastilla porque esa es la pastilla de la diabetes. ¿Sale? Entonces, mi mamá hizo una hipertrofia biocitaria producto del excesivo consumo de metformina. Tomaba 2 gramos diarios, 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la noche, y las glicemias estaban altísimas, la hemoglobina glicosilada por 9. Entonces, yo venía de vacaciones y le pusimos un cinturón. El cinturón se controlaba por vía remota. Todos los datos iban directamente por Wi-Fi al sistema. Entonces tú podías estar, yo estaba en Argentina y la controlaba mi mamá. Y veía las glicemias. Porque el cinturón lo que hacía era, tú cargabas en el día la insulina, la cargabas las 8 horas y en las 8 horas te controlaba. Y te disparaba. Controlaba la glicemia postprandial y controlaba, hacía los toques de insulina. Y la glicemia la controlaba espectacular. ¿Cuál era el problema de esto? Que la mayoría de los pacientes que no tenían un control nutricional hicieron hipertrofia del... Ay, tiene un nombre esta vaina, cuando se le hacen unas bolitas en la grasita debido a la mala colocación de la insulina. Tiene un nombre, no me recuerdo. Entonces, el paciente mencionaba, es que no me controla este aparato de la glicemia. Entonces lo que pasa es que hacía muchas veces esta hipertrofia a nivel del adipocito
generaba unas bolas feísimas, entonces por eso lo sacaron del mercado. Pero eso era en el paciente que era mal controlado, mal hábito. Porque mi mamá era delgada, mi mamá nunca se le hicieron esa vaina. O sea, pero porque mi mamá tenía un control nutricional establecido. Y es lo mismo que yo les explico a ustedes. A ver, si yo le doy a un paciente hipoglicemia oral, tengo que indicarle hábitos alimenticios, porque no tiene objeto. Entonces, si el paciente ustedes ven que no mejora con los hábitos alimenticios y le doy un medicamento oral, cambien la insulina. Lo mejor para un paciente con nefropatía diabética en el tratamiento es la insulina. Ojo con eso, es la insulina. Pacientes con nefropatía diabética no pierdan el tiempo con hipoglicemiantes orales, porque quiere decir que este paciente ya tiene complicaciones no solamente renales, sino también en toda la economía, que todavía no se han evidenciado, no, pero el objetivo es bajarle la glicemia a carta cabalidad. Y viene una pregunta que me hicieron a mí allá, me dijeron, doctor, y si la glicemia y si la hemoglobina glicosilada, como usted escribe, usted es 7 y el paciente tiene complicaciones diabéticas, ¿en qué pensamos? No estás haciendo un control nocturno. No estás haciendo un control nocturno. Porque salió un doctor y dice, pero doctor, yo tengo un paciente que está tomando SGLT2, está tomando metformina, recién empezó y tiene proteinuria de microalbuminuria de 1 gramo. Pero resulta que la hemoglobina glicosilada está en 7, está controlada. Entonces le digo yo, a ver, ¿controlada en qué sentido? ¿Estás haciendo un control nocturno? No le he hecho un control nocturno, pero amanece con una basal de 100. De 100. Entonces, ¿cuál es el siguiente parámetro ahora de este paciente? Le pregunto, ¿es obeso? Ah, sí es obeso. Ahí está la causa. Ahí está la causa. Es un paciente obeso. Tú ya controlaste la glicemia, pero este paciente ya tiene una focal glicementaria, que ya la vimos, que se recuerden que era progresiva. Entonces, no es que tienes por la diabetes, la tienes por la nefropatía esclerótica. Y esa es otra causa. Entonces, ¿ahí cómo lo manejamos? Igual como lo estás manejando. No tienes nada más que hacer. Pero es que es focal glicementaria, doctor. Sí, pero es focal glicementaria por aumento en la hiperfiltración, por la glomerulomegalia. No porque sea primario, porque tengas que meterle corticoides y tanta vaina, no. Sencillamente esta está la causa. Hazla que sea una bariátrica, hazlo que se haga un bypass, si es que tú lo ves muy gordo, o controla con hábitos alimenticios. Controlando eso, el paciente va. Y había otro doctor y dice, sí, yo doy fe, me dice doctor, pues ya en la tercera charla que voy a colocar, dice, usted yo lo vi en la primera charla y lo que usted mencionó fue verdad. Yo le hice a un paciente y el paciente tenía proteinuria de 1,5 gramos y en la actualidad tiene 150. Se operó, se hizo una cirugía metabólica gástrica y el paciente está bien. Entonces, esas son las cositas que lamentablemente no están en los libros, pero es importante decirlo. Listo, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Vemos glomerulopatía esclerótica. Tienen que poner glomerulopatía esclerótica, que les faltan a ustedes. Prepárenla bien, ¿ah?